Capítulo 13. Supremacía de la ley mayor. Emilio, Just y yo partimos hacia el templo más tarde, en la misma jornada, y llegamos allí el día siguiente a las 5:30 de la tarde. Encontramos 2 hombres mayores a cargo, y fui instalado confortablemente para pasar la noche. El templo estaba situado sobre un pico elevado de la montaña, construido con piedra tosca, y se decía que tenía unos 12.000 años de antigüedad. Estaba en un perfecto estado de conservación y reparación. Es uno de los primeros templos erigidos por los instructores Siddha, y fue construido por ellos como un lugar donde poder ir para disfrutar de perfecto silencio. El lugar no podría haber sido mejor elegido. Estaba en el pico más alto de esa parte de las montañas, y su elevación respecto al nivel del mar era de unos 3.300 metros, y se situaba por encima del nivel del valle a unos 1.500 metros. En los últimos 12 kilómetros me pareció a mí que el sendero era vertical. A veces lo franqueaban puentes suspendidos por cuerdas agarradas más arriba a gruesas piedras, y echadas después al vacío. Y estas soportaban las vigas que servían como sendero. A medida que caminábamos sobre estas vigas, comprendí que estaban al menos a unos 200 metros en medio del aire. En otros momentos nos vimos forzados a trepar por vigas en forma de escala soportadas por cuerdas desde arriba. El último ascenso de unos 100 metros fue perpendicular, y lo logramos gracias a las escalas. Cuando llegamos arriba sentí que estábamos en la cima del mundo. Estábamos levantados antes de salir el sol, la mañana siguiente, y cuando salimos a la terraza que formaban el techo de ese templo, olvidé todo el ascenso de la tarde anterior. El templo estaba situado de tal modo al borde de un pico que, cuando miraba hacia abajo, no veía nada en los primeros 1.000 metros, pareciendo que el templo estuviese suspendido en medio del aire. Me era muy difícil convencerme a mí mismo de verlo de otro modo. 3 montañas eran visibles en la lejanía, en las que, según me dijeron, estaban localizados templos como este, pero tan distantes que no pude verlos con mis prismáticos. Emilio dijo que una de las otras secciones había alcanzado el templo de la montaña más alejada exactamente al mismo tiempo en que habíamos llegado nosotros a este la tarde pasada. Y nuestro jefe estaba en esa sección. Él dijo que si deseábamos comunicarnos con él, podíamos hacerlo, ya que ellos estaban en ese momento sobre el tejado del templo como lo estábamos nosotros. Yo tomé mi libreta de notas y escribí que estábamos en el tejado de un templo a 3.500 metros sobre el nivel del mar y que me parecía a mí que el templo estaba suspendido en medio del aire. Eran exactamente las 4:55 de la mañana por mi reloj. Y estábamos en sábado 2 de agosto. Emilio leyó este mensaje y estuvo silencioso un momento. Entonces llegó la respuesta, hora 5:01 de la mañana por mi reloj. Lugar suspendidos en medio del aire, 2.520 metros sobre el nivel del mar. Sábado, 2 de agosto. Vista maravillosa, pero situación muy notable. Entonces dijo Emilio, si lo deseáis yo tomaré esta nota y os traeré la respuesta cuando retorne. Desearía ir y conversar con los de ese templo si no os importa. Le di la nota diligentemente y desapareció. En 1 hora y 45 minutos retornó con una nota del jefe que decía que Emilio había llegado a las 5:16 de la mañana y que habían tenido un maravilloso momento especulando sobre lo que podría acontecer a continuación. Permanecimos 3 días en este templo.
Durante este tiempo, Emilio visitó las otras secciones, llevó notas mías y trajo respuestas a las mismas. La mañana del cuarto día, nos preparamos para retornar al pueblo donde habíamos dejado a nuestros asociados buscando a los hombres de las nieves. Emilio y Asp querían ir todavía a un pequeño pueblo, localizado en el valle, a unos 50 kilómetros, en la bifurcación donde nuestro sendero dejaba el sendero del valle. Les sugerí que fueran y les acompañé. Acampamos esa noche en la cabaña de un pastor y estábamos levantados en la mañana temprana con objeto de alcanzar nuestro destino antes del anochecer del día siguiente, ya que íbamos a pie. No era posible usar caballos en el viaje al templo, así que habían quedado en el pueblo. Sobre las 8 de esa mañana se produjo una fuerte tormenta eléctrica, y parecía como si hubiera una lluvia torrencial, aunque no cayó lluvia. El país que atravesábamos estaba bastante poblado de árboles y el suelo estaba cubierto con abundante, gruesa y seca hierba. El país parecía excepcionalmente seco. Los relámpagos prendieron fuego en la hierba en diversos lugares, y antes de darnos cuenta estábamos rodeados por un incendio. En pocos momentos este fuego se fue extendiendo, con loca violencia, estrechándonos por 3 lados a la vez, con la velocidad de un tren expreso. El humo se extendía formando espesas nubes, que me dejaron perplejo, y acabé siendo aturdido y presa del pánico. Emilio y Asp parecían calmados y serenos, y esto me tranquilizó en parte. Ellos dijeron, hay 2 modos de escapar. Uno es intentar llegar a la próxima cala, donde hay un riachuelo fluyendo a través de un cañón. Si conseguimos alcanzar este cañón que está a una distancia de 8 kilómetros, podemos salvarnos con toda probabilidad hasta que se haya extinguido el fuego. El otro camino es atravesar el fuego con nosotros, si puede confiar en pasar con nosotros. Instantáneamente perdí todo el miedo, y comprendí que estos hombres habían demostrado su capacidad en todas las emergencias. Me lancé, como si dijéramos, bajo su protección, y me coloqué entre los dos y proseguimos nuestro camino, que parecía ir en dirección a donde el fuego era más violento. Entonces, inmediatamente pareció como si una gran bóveda se abriese ante nosotros y pasamos directamente a través del fuego, sin el menor inconveniente, tanto del humo como del calor, o de los tizones que jalonaban el camino. Había al menos 52 kilómetros de esta área barrida por el fuego que atravesamos. Me pareció que seguíamos nuestro camino tan apaciblemente como si el incendio no hubiera hecho estragos alrededor nuestro. Esto duró hasta que cruzamos una pequeña corriente de agua y estuvimos fuera del alcance del fuego. Mientras atravesábamos el fuego, Emilio me dijo, ¿no ves lo fácil que es usar la ley superior de Dios para reemplazar una ley menor, cuando realmente se necesita la mayor? Nosotros hemos elevado ahora la vibración de nuestros cuerpos a una mayor vibración que la del fuego, y este no nos puede dañar. Si los sentidos mortales pudieran vernos ahora, dirían que hemos desaparecido, cuando en realidad nuestra identidad es como siempre lo fue. En realidad no parecemos diferentes. Es el concepto de los sentidos mortales el que pierde el contacto con nosotros. Si nos pudieran ver como somos, no hay duda de que pensarían que hemos ascendido. En realidad es lo que ocurre. Solo que ascendemos a un plano de conciencia donde lo mortal pierde contacto con nosotros. Todos pueden hacer lo mismo que estamos haciendo. Estamos usando una ley que nos fue dada por el Padre para usar.
Somos capaces de usar esta ley para transportar nuestros cuerpos a través del espacio. Es la ley que usamos cuando nos veis aparecer y desaparecer o, como lo llamáis vosotros, aniquilamos el espacio. Nosotros simplemente superamos las dificultades elevando nuestra conciencia sobre ellas, y en este modo somos capaces de superar toda limitación que el hombre, en la conciencia mortal, ha colocado sobre sí mismo. Para mí había sido como si estuviésemos andando sobre el suelo tocándolo con los pies. Cuando estuvimos a salvo a través de la corriente, lejos del fuego, mi primera impresión era que yo había despertado de un profundo sueño y que había soñado esto, pero desperté gradualmente a la comprensión de todo ello, y el verdadero significado comenzó a alumbrar mi conciencia. Encontramos un sombreado lugar en la orilla de la corriente, comimos nuestra comida y descansamos durante 1 hora, después proseguimos hacia el pueblo.